En el mensaje de hoy. Entonces, iglesia, mire, una atadura es una fortaleza mental, ¿cierto? Cuando la fortaleza mental, porque nosotros mismos construimos las fortalezas mentales. ¿A partir de qué? De una mentira. De una mentira, una mentira repetida muchas veces, la persona termina creyéndosela y termina asimilándola como una verdad. Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. Vamos a mirar qué es una fortaleza mental. Entonces, una fortaleza mental es una mentira que el diablo durante años o mucho tiempo nos ha hecho creer. ¿Qué es una fortaleza mental? Una mentira que el diablo nos ha hecho creer durante años o así sea poco tiempo, ¿cierto? Y uno se la termina creyendo. Eso es una fortaleza mental, una mentira. La palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, pero no es luz. Por eso dice como ángel de luz, mas no es luz. Entonces él se disfraza como bueno, ¿cierto? Pero es muy malo. Ya sabemos que él engaña la mente a las personas para poder ponerlas como esclavas y humillarlas porque Satanás nos odia. Satanás odia al ser humano, y sí les he enseñado muchas veces que Satanás odia al ser humano por creación. Por creación nos aborrece, nos odia. Porque resulta que él deseó ser creado como nosotros, a imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás no fue creado como nosotros. Él fue creado menos que nosotros. Y usted dice, ay, hay gente que dice, tiene mucho poder. No, Satanás no tiene tanto poder como usted cree. ¿Sabe por qué? Porque el poder a Satanás se lo da cada ser humano con la desobediencia a Dios y con creerle todas las mentiras. Pero Satanás no tiene todo el poder que la gente dice que tiene. Él no puede actuar así como los mismos espíritus malos no pueden actuar si una persona no se presta para eso. ¿Dónde comenzó el pecado? En el huerto del Edén, ¿cierto? Con Adán y Eva. Allí comenzó el pecado. ¿Y quién engañó a quién? Satanás engañó a quién? A Eva. Por descuido de quién les dije ahora 8 días, por descuido del hombre, ¿cierto? Del varón. Porque Dios hizo responsable al hombre. Pero ahí comenzó la autoridad de Satanás sobre el ser humano, cuando desobedece a Dios. Antes de que desobedeciera a Dios, ustedes ven que Satanás no tenía ninguna autoridad sobre Eva ni sobre Adán. Antes de ellos desobedecer no tenían autoridad. No tenía autoridad Satanás sobre ellos. Solamente comienza a tener autoridad sobre ellos cuando pecan. Qué tremendo eso, ¿cierto? Entonces, el poder de Satanás es limitado. ¿Cómo es el poder de Satanás? Diga, limitado. ¿Y cómo es el poder de Dios? Diga, ilimitado. Porque Dios no es creación de nadie. El diablo fue creación de Dios. Así como nosotros somos creados también. Nosotros somos hechos de ¿dónde? Diga, el polvo. ¿Y a dónde regresamos? Diga, el polvo. Por eso dice la palabra, polvo eres. Y al polvo regresa el ser humano de nuevo. Por eso es que cuando uno se muere y los familiares deciden llevarlo al cementerio y le hacen cremación, entonces ¿qué le entregan a los familiares? Las cenizas, ¿cierto que sí? Nos entregan las cenizas. Hoy necesito que estemos todos muy atentos, no vayan a hablar porque si hablan se distraen. El diablo quiere que ustedes estén distraídos para que ustedes no sean libres, ¿oyó? Y dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra es, diga, verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces, Satanás no puede con usted si usted le cierra las puertas de su corazón. Y usted le dice, ya no más mentiras, ya conmigo no puede, ¿cierto? ¿Quién le da la autoridad? Diga, el ser humano. ¿Quién le da la autoridad? El ser humano. ¿Oyó? Entonces, el diablo no puede entrar, por ejemplo, como decir, en un cristiano. Un verdadero cristiano no puede ser poseído por un demonio. ¿Por qué?
Porque el Espíritu Santo entra cuando usted recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. El Espíritu Santo entra. Por eso dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el demonio, porque el diablo está amarrado. El que opera son demonios solamente. El diablo no puede estar en ninguna parte porque él está amarrado. Jesús lo amarró. Y lo que operan son demonios. Entonces el demonio y Jesús no pueden estar al mismo tiempo. O el Espíritu Santo no pueden estar en el mismo cuerpo. Entonces es muy sencillo. Un cristiano no puede ser poseído por demonios. ¿Quién tiene posesión? Alguien que le abrió las puertas a Satanás, ¿cierto? Y una persona que no ha sido liberada, ¿cierto? Que no ha sido liberada. Que eso nos quede bien claro, yo, iglesia. Porque el enemigo hay que cerrarle toda puerta. Él no puede hacer con usted nada que usted no permita. Entonces por eso está la liberación y la autoliberación, ¿oyó? La liberación es cuando alguien con una unción superior va y me libera. O sea, como decir me liberta, me saca a mí de la cárcel, ¿cierto? No se me distraigan, por favor. Es cuando alguien me libera, ¿cierto? La liberación es cuando alguien me libera, me saca de la cárcel y me trae al reino de Dios. Y la autoliberación es cuando yo voluntariamente decido reprender al diablo. Dice, resistan al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo se resiste a Satanás? Con obediencia a Dios. ¿Oyó? Usted comienza a obedecer a Dios y los demonios tienen que huir. Mira, a mí me ha tocado acá en la iglesia, vienen personas con problemas espirituales graves y le digo, obedezca a Dios y no necesito hacerle ni liberación. No se necesita a veces, hay personas que no necesitan porque esa persona obedece. Pero si una persona está en pecado y continúa su rebeldía haciendo lo que le da la gana, sigue poseída, muy sencillo. Entonces, no necesariamente todos necesitamos que alguien nos haga liberación, ¿cierto? Pero el que necesita liberación no se debe avergonzar por eso. Más vergüenza me tiene que dar a mí estar así, que el diablo me tenga amarrado, ¿cierto? Si es que tenemos un Padre que nos ama y no nos quiere ver amarrados. Mi hijo la vez pasada decía, si a mí Dios me va a hacer libre de alguna cosa, a mí no me da vergüenza y soy el hijo de la pastora, porque me va a dar pena. Pena me tiene que dar, pero seguir así amarrado, ¿cierto? Porque Jesús vino a hacernos libres. Y la liberación es para los hijos de Dios. Por eso yo no le hago una liberación a una persona si primero no se hace hija. Acá me traen cantidades de niños y gente, pastora, que es que nos dijeron que usted hace liberación. Entonces que le traemos al niño, que si va a la casa, que el niño se puso a ver unas cosas por internet y está poseído, que lo está tirando los demonios contra la pared y me lo revienta y que me pasa yo no sé qué, que si va. Yo le digo, no, mija, si viene a la iglesia, con mucho gusto, ¿cierto? Primero hay que hacernos hijos. ¿Dónde está eso? Porque la gente dice, ay, faltos de amor y misericordia, está en la palabra de Dios. Una mujer perseguía a Jesús, ¿cierto? Y esa mujer estaba buscando liberación para su hijo. Y entonces se encontró fue con los apóstoles. Dice que los apóstoles fueron a sacar los espíritus que estaban en el hijo y no pudieron. Entonces se acercaron a Jesús y Jesús le dijo, porque usted ¿qué tiene conmigo? Le dijo Jesús, usted no es parte de los discípulos míos, no es de los que caminan conmigo o los que atienden mi palabra. Y esa mujer le contestó a Jesús, sí, Señor, es verdad, pero aún los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces Jesús le dijo, ay, tiene mucha fe, venga pues lo libero. Y él le ordenó a esos demonios que se fueran. Inmediatamente el muchacho fue libre, dice la palabra de Dios. De una fue libre, ¿cierto? Entonces, iglesia, mire, una atadura es una fortaleza mental, ¿cierto? Cuando la fortaleza mental, porque nosotros mismos construimos las fortalezas mentales. ¿A partir de qué? De una mentira. De una mentira repetida muchas veces, la persona termina creyéndosela y termina asimilándola como una verdad. Y entonces la persona comienza a decir, sí, así sí fue, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que se volvió en una fortaleza mental, ya es algo demoníaco, ya no es algo normal, ya es algo que el diablo ha tomado la mente de uno. Y mejor dicho, el diablo jugando con los pensamientos de uno, haciéndolo creer cosas que no son y haciéndolo ver cosas que no existen. Entonces,
primero lo que tenemos que tumbar, dile que está a su lado, para ser libre, diga fortalezas mentales. ¿Qué hay que tumbar? Diga fortalezas mentales. Si no se tumban las fortalezas mentales, la persona no la libera y después vuelve a estar otra vez atada. Vuelven esos demonios y se le meten y otra vez lo mismo, en el mismo estado la persona, porque lo que tiene es un problema, diga, de la mente. Los psicólogos dirían, es un problema mental. Nosotros los pastores decimos, es un problema espiritual. Lo que necesitamos es que diga arrepentimiento. Arrepentimiento, así de sencillo. Usted se arrepiente. Y cuando usted se arrepiente, como usted está resistiendo, está sacando, echando fuera demonios, ¿cierto? Cuando con el arrepentimiento usted desautoriza a Satanás, inmediatamente llega la liberación. ¿Oyó? Hay de liberaciones a liberaciones. Hay personas que están más atadas que otras, según el nivel de contaminación espiritual que traiga esa persona. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Nosotros los pastores, hacer la intervención espiritual, ayudar a esa persona a ser libre, a sacarla. Es como si yo lo tomara de la mano y me viniera con ella y lo saco y lo ayudo a pasar esas rejas de prisión en que lo tiene el diablo a esa persona cautivo. Porque las fortalezas mentales son regiones de cautividad donde el diablo lleva a la persona a estar cautiva y a vivir bajo maldición, porque el diablo da migajas y después, vea, le da un poquito, después llega y lo hace ver sin nada y así otro poquito y después sin nada y comienza a sentir uno la vida sin sentido. Ya me ha tocado con muchas personas que me dicen, estoy a punto de suicidarme. Muchas personas que me ha tocado en consejería me dicen, pastora, a punto de suicidarme porque el diablo lo va engañando a uno y lo va llevando con mentiras. Entonces le da un poquito y es uno contento con ese poquito, está feliz. Después llega y le da otro poquito y así, y después lo deja sin nada y entonces uno mantiene así, poquito sin nada. Entonces como emocionado, como usted dale un pedacito de confite a un niño, vaya a darle un pedacito de confite, después tráigale y lo va llevando con 10 pedacitos, ¿sí o no? Así trabaja el enemigo hace así ilusión con las personas. Y hay personas pues que el espíritu de ellas es más débil, que le entregan el alma a Satanás y ya eso ya es otro nivel, ¿cierto? Es otro nivel diferente, porque esa persona ya tiene posesión total de la mente y ya no tiene control sobre sí misma. Mientras usted tenga control de su mente y todavía tenga, que Dios le ha permitido todavía tener lucidez en su mente y se puede arrepentir, entonces mire, usted tiene un privilegio muy grande delante de Dios, un regalo de Dios. Ahí sí podemos decir gracia. ¿Sí? ¿Sabe qué significa gracia? Regalo no merecido, no lo merecemos, pero Dios nos lo da. Y viene la oración, dice, la oración del justo puede mucho. Lo más seguro es que uno viene de línea sanguínea de personas que son cristianas, y como nosotros tenemos promesa de Dios por 1000 generaciones hacia adelante de bendición, mire, dice, y serán benditas tus generaciones hasta 1000. Imagínense cómo lo alcanza la bendición a uno de los familiares cuando son cristianos. Impresionante, ¿cierto? Lo alcanza la bendición de uno. ¿Cuántos valorarían que tengan un familiar cristiano en la familia? Yo valoro mucho que mi tía abuela, que Margarita la conoció, mi tía abuela, ella fue cristiana y no, hoy en día mi persona y varios de mi familia somos cristianos porque una persona que oraba por nosotros, sin conocernos, oraba por nosotros. Entonces, gloria a Dios por nuestros familiares, ¿cierto? Que comenzaron e iniciaron el evangelio con Cristo. Entonces, una fortaleza mental es que diga una mentira. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Mana la vida de dónde? Diga, del corazón. Entonces, 4:23, Proverbios 4:23 dice, corazón comprende, mente, emociones e intelecto. Miren lo delicado es. Entonces, corazón comprende, mente, emociones e intelecto. Eso comprende el corazón. Cuando se habla corazón, está hablando de la mente, está hablando de las emociones y está hablando del intelecto, la capacidad para una persona entender o razonar las cosas. Entonces, por eso al diablo le gusta tanto la mente, jugar con la mente de las personas.
Porque resulta que si juega con la mente lo aniquila prácticamente en vida, lo mata en vida. Por eso la mente hay que cuidarla, ¿cierto? Cuidarla mucho. Los pensamientos hay que cuidarlos. Ustedes, los invito hoy, lean la Biblia. Lean proverbios. Proverbios son de sabiduría. Salmos le enseñan a orar. Los evangelios le hablan todo con respecto a Jesús y aprenden sobre liberación y todo lo que usted necesita obedecer de la palabra. Los evangelios, que son Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Y siga leyendo la Biblia y ahí para adelante. No sean perezosos. Por eso es que la gente los engaña cualquier viento de doctrina y viene cualquier charlatán a decir que es pastor y uno le termina creyendo, porque no leemos la palabra de Dios. Hay que leerla, la Biblia hay que leerla, ¿oyó? Cuando usted lee la Biblia, usted va siendo sabio y se le van tumbando todas esas mentiras del diablo que nos ha metido en la mente.